El significado etimológico de la filosofía es el amor a la sabiduría. A mí me gusta definir el conocimiento natural del derecho como el sentido innato de la justicia, es decir, la noción que adquirimos en el momento en el que nos convertimos en seres racionales, que nos ayuda a distinguir si nuestros actos son correctos o no. Ulpiano definía la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Este conocimiento natural puede desarrollarse o no, y esto se hace por medio de un estudio que se conforma por conocimientos teóricos y por conocimientos prácticos. La filosofía del derecho se considera como una ciencia especulativa porque ella se pregunta y se da a sí misma las respuestas, pero estas no pueden ser absolutas porque estas preguntas se consideran dilemas. Entonces, algunas de estas respuestas pueden ser más erróneas o más correctas que otras. La filosofía del derecho es progresiva porque está en constante cambio en la búsqueda de respuestas que sean cada vez más correctas. La lógica es una rama de la filosofía que estudia el aspecto formal del pensamiento, o sea, la manera en la que se estructura el pensamiento para definir las leyes o los principios de la lógica. Dentro de la filosofía del derecho, la lógica tiene la función de estudiar las leyes que reglamentan la validez lógica del pensamiento jurídico. Los abogados debemos de saber argumentar correctamente porque, como dice Manuel Atienza, el derecho es una actividad plenamente argumentativa que tiene que ver con el lenguaje, la lógica, la dialéctica, que es el diálogo razonado, y la retórica, que es el arte de la persuasión. Y el principal enemigo de un argumento válido es la falacia. Según Irving Copy, la falacia es un argumento erróneo que es psicológicamente persuasivo, y yo considero que el papel de la retórica en la falacia es muy importante, muy grande. Las falacias formales son aquellas que tienen errores en su forma y las falacias informales son las que tienen errores en su contenido. Como estudiosos del derecho debemos de saber reconocer los argumentos falaces para evitar caer en ellos. La democracia presupone ciudadanos capaces de argumentar racional y competentemente en relación con las acciones y las decisiones de la vida en común. Así es como lo dice Manuel Atienza. Un argumento válido es cuando el juicio lógico está bien construido, y es sólido cuando algo es científicamente comprobable. Una tesis se conforma por un conjunto de ideas y toda tesis puede tener varias antítesis. Esto podría ser una idea completamente contraria o podría ser que existan algunas ideas en común y otras sean discrepancias. La forma más correcta de presentar una antítesis es criticando los términos lógicos y la evidencia científica de los argumentos de la tesis, y de esta manera los podemos destruir. Con la suma de los elementos consistentes de la de la tesis y de la antítesis podemos conformar una síntesis. Esta también puede estar conformada enteramente por argumentos de la tesis o de la antítesis según su consistencia. En materia de interpretación podemos encontrar tres teorías: la cognitivo-formalista, para la cual la interpretación es una actividad cognoscitiva que supone que el sistema jurídico no puede tener lagunas, todo lo que está escrito en la ley es correcto, por lo tanto no es necesaria la discrecionalidad judicial. Luego tenemos la teoría escéptica, que sostiene que la interpretación es una actividad de valoración y de decisión y reconoce que existen lagunas en la ley. Dice que los jueces, mediante sus interpretaciones, pueden crear nuevo derecho. Y por último está la teoría intermedia, que sostiene que la interpretación es una actividad de conocimiento y es una actividad discrecional, que nos dice que existen casos fáciles de resolver mediante el apego a la literalidad de la ley y otros que requieren una decisión, es decir, la interpretación. Yo considero que en nuestro sistema jurídico se aplica mayormente la teoría intermedia, porque el primer recuerdo que me viene a la mente son las tres teorías de interpretación de contratos. La primera teoría es corriente, sería la corriente alemana. La corriente alemana nos dice que debemos de apegarnos a la literalidad de lo que dice el contrato. Y después tenemos la corriente francesa. La corriente francesa es más bien de interpretar lo que las partes quisieron decir con las cláusulas del contrato. Y por último está la corriente mixta, que es una mezcla de ambas. En México se utiliza la teoría mixta, entonces por eso yo considero que la teoría intermedia es la más adecuada a nuestro sistema jurídico, a excepción del derecho penal, donde todo se apega a la literalidad de la ley. Eso sería todo por mi parte, gracias.